veis ahí se llama Jaron Lanier, ¿no? Jaron Lanier es un tipo fascinante, ¿no? Fascinante, tiene varios libros publicados. Él es filósofo, compositor de música clásica y música electrónica. Es uno de los programadores informáticos más increíbles de toda la historia. Está considerado uno de los mejores programadores informáticos de la historia y está considerado el padre de la realidad virtual. Él ha creado el padre de la realidad virtual y fue uno de los creadores de la red de redes, de Internet. Bueno, es un auténtico personaje que además tiene una vida muy interesante porque nació en una familia con grandes dificultades, durmió durante mucho tiempo en la calle cuando era niño, ¿no? Bueno, Jaron Lanier trabajó para todas estas grandes empresas, para Google y para muchas empresas vinculadas al análisis de datos. Y él es el responsable de programar muchos de esos programas de inteligencia artificial que controlan Internet, la red de redes. Y él ha dicho, él no se cansa de decir que él no tiene redes sociales. Y él sabe muy bien cómo funcionan las redes sociales porque él las ha programado. Él ha programado muchos de esos programas que manejan Internet, que manejan Google, que manejan Facebook, que manejan todo esto, ¿no? Y él dice que los programas que manejan las redes sociales e Internet son armas de control mental, que han sido diseñados para ser armas de control mental. Y él dice, sé de lo que hablo porque yo los he programado. Sé de lo que hablo, ¿no? Y entonces él dice que son armas de control mental. La finalidad de esos programas es cambiar nuestro cerebro, cambiar la estructura de nuestro cerebro y cambiar nuestro comportamiento. Que actuemos de una determinada manera, para mayor gloria de estas empresas, de estas corporaciones vinculadas al manejo de datos y a la publicidad en la red de redes, ¿no? Y él dice que esa es la razón por la cual los mensajes de odio se extienden como la pólvora por las redes sociales e Internet, porque esos software de inteligencia artificial han descubierto que en realidad los usuarios prestamos más atención y estamos delante de nuestras pantallas cuando los mensajes que recibimos son negativos, vinculados con el odio, con la venganza, con la maldad, con los genocidios, con el terrorismo, con todo este tipo de cosas. Y los mensajes positivos hacen que estemos mucho menos tiempo delante de nuestras pantallas. Y por lo tanto, como la finalidad de estas empresas es que permanezcamos el máximo tiempo delante de nuestras pantallas, pues priman, esos programas de inteligencia artificial, priman los mensajes de odio. Y eso, dice Jaron Lanier, es la razón por la que los supremacistas blancos en Estados Unidos han conseguido un auge enorme en los últimos años. Y todo se explica por las redes sociales y por Internet y por el funcionamiento de estos programas de inteligencia artificial que priman esos mensajes negativos. Esa es la razón, por ejemplo, por la que el Estado Islámico, los mensajes del Estado Islámico también se extienden como la pólvora por Internet. Porque es que Internet está construido para eso. Es decir, esos software de inteligencia artificial priman los mensajes negativos. Bueno, esta mujer que veis aquí se llama Frances Haugen. Ella es una ex empleada de Facebook y ella ha desvelado una serie de secretos y documentos de la compañía que apoyan las palabras de Jaron Lanier. Es decir, que las redes sociales tienen la función de cambiar nuestro comportamiento y que además están programadas para que esos mensajes de odio se extiendan como la pólvora, para lo que os explicaba antes, para que permanezcamos el máximo tiempo posible delante de nuestras pantallas. De hecho, ella cuenta que ella participó en un experimento interno de Facebook, ¿no? Para ver cómo funcionaban de verdad esos programas de inteligencia artificial, que ni siquiera el propio Facebook sabe muy bien cómo funcionan los programas de inteligencia artificial que dirigen su red social. Porque, como digo, son autorreplicantes, evolucionan por sí mismos y a su vez crean otros programas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, crearon un perfil falso, imaginario, de una mujer de 40 y tantos años, interesada en los niños, en la maternidad, en el cristianismo y en el bienestar de su comunidad. Es decir, una mujer de 40 y tantos años, más bien conservadora, ¿no? Y nada, bueno, pues crearon una página de Facebook y descubrieron que a los pocos meses este perfil falso, esta usuaria falsa, digamos que ya estaba dentro de grupos ultraconservadores, fascistas, vinculados a QAnon, grupos vinculados incluso al terrorismo de extrema derecha. Es decir, que una mujer
que entra en las redes sociales, entra en Facebook con los intereses de la crianza de los niños, la comunidad, el cristianismo y la maternidad, de pronto se ve arrastrada por las redes sociales hacia grupos absolutamente radicales y fundamentalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de las redes sociales. Hicieron la misma prueba también con otro perfil falso, en este caso de un hombre de izquierdas, ¿no? Un hombre con una línea de pensamiento de izquierdas, interesado también por el bienestar de su comunidad, por la igualdad, etcétera, 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 ¿no? Al poco tiempo, las redes sociales, ¿a dónde los llevaban? Pues a grupos radicales, ultraizquierdistas, ya tocando con el terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de las redes sociales. De hecho, se creó, y esa es una historia muy interesante, un grupo de personas vinculadas a la extrema derecha crean un partido en Estados Unidos llamado Partido Patriota, ¿no? Que pretendía descabalgar al Partido Republicano de los Estados Unidos, es decir, tomar el lugar del Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿no? Y todos los mensajes eran negativos, ¿no? Eran muy terribles, ¿no? Y además con muchísimas fake news, ¿no? Y Facebook descubrió que se estaba extendiendo como la pólvora el partido patriótico y que estaba recibiendo infinidad de apoyos. Y de hecho hubo presión por parte del Partido Republicano y el Partido Demócrata diciendo, a Facebook diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que estáis creando un nuevo partido político en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Les cortaron las alas. Le cortaron las alas al partido patriota. ¿Por qué? Porque estaba acaparando un enorme poder. Y era un partido ultrafundamentalista, ¿no? Ultrafundamentalista, que el Partido Republicano, comparado con ellos, vamos, monjas de clausura. Y entonces tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque se les estaba yendo de las manos. En el año 2017, un periódico australiano que se llama The Australian documentó una serie de informes filtrados de gente de Facebook, según los cuales Facebook se dedicaba a controlar los estados de ánimo de los adolescentes. Es decir, esos programas de inteligencia artificial testaban si un adolescente o un adolescente estaba triste, lo había dejado el novio o la novia, iba mal en los estudios, etcétera, 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 ¿no? ¿Para qué? Aprovechaban toda esa información para venderle productos. Es decir, que controlaban los estados de ánimo de los adolescentes para venderles productos, sobre todo estados de ánimo negativos, ¿no? De depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera.